morir, mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en Él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a nuestra clase de este día jueves, que nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de poder estar una vez más aquí, hermanos, en este recinto. Gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones que nos da de poder estar aquí, hermanos, una ocasión más. Saludos a todos nuestros hermanos que de antemano nos sintonizan a través de las redes sociales. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de la epístola a los Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Estudiar la palabra de nuestro Dios para tratar de practicarla en nuestras vidas diarias. Pablo dice, hermanos, dije la semana pasada que lo anterior que dije, o dicho, hermanos, por parte del apóstol Pablo, explicado por un servidor, iba a ser, hermanos, algo fuerte la semana pasada, pero hoy va a ser todavía más. Así que lamentamos para aquellos que se sentirán ofendidos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que se sientan así, porque es la palabra de Dios la que está llegando a la vida y corazones de cada uno de nosotros. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15 en adelante, que aunque el verso 15 ya lo estudiamos, hermanos, pero para poder entrar en materia vamos al contexto de lo que estudiaremos hoy. Dice la Escritura: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Amén, amén. Fíjese que es lamentable hasta el día de hoy, hermanos, oír, hasta por qué no decirlo, a predicadores, hermanos, explicando la primera carta a los Corintios, hablando del templo de Dios, decir que el templo de Dios es en lo particular cada miembro, o sea, una persona, ¿verdad? Siempre hemos oído que hasta por ahí hubo cierta persona decir, hermanos, hablar acerca de que no tomaras coca, de que no le hicieras daño al templo de Dios, ¿verdad? De que cuidaras tu cuerpo, cuidado con el cáncer, con la diabetes, porque le vas a dar cuenta a Dios de lo que hiciste con el templo, ¿verdad? Siempre diciendo que el templo de Dios es una sola persona, ¿verdad? Siempre hemos oído tal cosa. Bien, vamos a explicar, hermanos, esta parte, porque siempre, otra vez, hermanos, vuelvo a repetir, siempre se ha dicho que el templo de Dios simplemente es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, muchas veces hemos oído esa explicación, ¿verdad? Hasta te han dicho, hermanos, que lo cuides porque estás muy obeso, ándale, ¿sí? Y si no bajas de peso, le vas a dar cuentas a Dios porque estás atentando contra el templo de Dios. Otra explicación que se ha oído, hermanos, mucho es: ¿a dónde vas? Voy al templo. O ahí en el templo tenemos una escoba. ¿Ha oído usted esas aplicaciones? El templo, decir es que el templo es el edificio. Aún todavía muchas personas dentro de la iglesia del Señor, hermanos, tienen ese concepto de templo, el edificio de reunión. Y necesitamos entender, según la Escritura, qué es el templo. Y más el templo de Dios. Antes que continuemos, para poder agarrar el hilo a lo anterior dicho, necesitamos hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Dice la Escritura que si la obra de alguno, el trabajo de alguno, hermanos, se quemare, acuérdese que eso son las pruebas, las tribulaciones, las angustias que llegan a la vida, hermanos.
En especial la prueba que nuestro Dios nos trae a nosotros para probar, hermanos, así como el oro es probado en fuego. Si la obra de nosotros es superficial, hermanos, ¿es hecha con qué? Con madera, con heno o con hojarasca, con cosas altamente flamables. Ciertamente, hermanos, pues nuestra obra va a ser quemada, pero hay oportunidad de que la persona, hermanos, que se ha perdido en el camino, hay oportunidad siempre y cuando no muera, o siempre y cuando, hermanos, no venga el Cristo. Es bien lamentable oír aún a predicadores de la iglesia del Señor, hermanos, en funerales de hermanos, porque siguen siendo nuestros hermanos. No podemos quitarles la relación que hay por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque esos hermanos retirados una vez fueron lavados, fueron purificados y son nuestros hermanos aún, pero son hermanos como el hijo pródigo, descarriados. Pero qué lamentable es oír a predicadores de la iglesia del Señor aún, hermanos, en el funeral de fulano o de mangano, decir lo siguiente: bueno, pues como él se bautizó, Dios tendrá misericordia de él. Eso es una mentira, hermanos, porque tal persona, aunque estuvo bautizada, no caminó bajo las sendas de justicia, no siguió los mandamientos del Señor. Y Cristo dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. Qué fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me voy al mundo, le doy vuelo al hilacha. Eso es darle parte, hermanos, a la doctrina del calvinismo. Una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que le hagas al cuerpo, además el cuerpo es materia. Total, el alma ya la purificaste y ya no la puedes volver a manchar. Esa es una mentira. Pero aún predicadores de la iglesia de Cristo, hermanos, han dicho tal barbarie. Y sí, hermanos, y eso es atentar contra el templo de Dios. Bueno, el hermano fulano tenía años de retirado y ya se murió en un accidente y ya lo mandaron para el cielo, hermanos. Esa es una mentira. Dice la Escritura de antemano, hermanos, que no es así. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y la pérdida es grande, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra obra superficial, cuando le damos más cavidad, hermanos, al trabajo, a la familia, a las cosas del mundo. La pérdida es tremenda. Ganaste 5,000, te lo van a robar como quiera. Si dice la Escritura, hermanos, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tiene la oportunidad. Eso fue lo que explicamos la semana pasada, hermanos, de regresar como lo hizo el hijo pródigo. ¿Puede entonces el cristiano perder la salvación? Claro. Claro que sí. ¿Puede volver, hermanos, a restaurar su vida espiritual con su Padre Celestial? Claro que sí. Ahí está la enseñanza del hijo pródigo. Pero mire, después de haber dicho esto, el apóstol Pablo, hermanos, va a hablar de un atentado que hoy en la actualidad se está tomando muy a la ligera. Vuelve a retomar el tema, hermanos. Pablo vuelve a retomar el problema que existía y que existe hoy en la iglesia, que es llamado división. Hoy le aplaudimos al divisionista, hermanos, porque gracias a él la iglesia crece. Hermano, ¿por qué dividiste el cuerpo de Cristo? No, hermano, era para iniciar otra obra en otro lugar. Ah, qué bueno. Y te voy a invitar a predicar y vamos allá y te voy a apapachar y vas a ir conmigo y vas a estar en todos lados. Miren bien, hermanos, note lo que dice la Escritura. ¿No sabéis? Esa no es una pregunta para hacer que se conteste, hermanos, por medio de la iglesia en Corinto. Pablo les está dando a entender, hermanos, a los hermanos en Corinto, sí, hermanos, literalmente que son unos ignorantes. Por eso les decía, si la palabra de la semana pasada fue fuerte, esta es más. Y hoy muchos hermanos, con cualquier palabrita, hermanos, que se les hable fuerte, dicen: hermano, ¿por qué habla tan fuerte? Debería de bajarle 2 rayitas. Está viendo que la iglesia se frustra porque se les llama. A mí hábleme de puro amor, de puro amor. No, señor. Pablo, hermanos, no siempre habló de amor, ¿o sí? En esta ocasión es una exhortación fuerte, hermanos, contra la iglesia. Por el problema de la división, hermanos. Por el problema de ¿qué? De falta de conocimiento, de falta de sabiduría de Dios. Y les dice, hermanos, de una manera retórica: ¿no sabéis?
no entiendes, no comprendes, aún no conoces que sois templo de Dios. Fíjese bien, notemos la palabra, hermanos, que sois templo de Dios. Y luego nos vamos así, hermano, pues todos nosotros somos templo de Dios en lo personal. Mire, nos damos cuenta aquí con esta palabra que no se refiere al cuerpo de nosotros. Siempre hemos oído lo mismo, hermanos. El cuerpo de nosotros y el cuerpo de nosotros. Cuando dice no sabéis que sois templo, es, hermanos, ¿qué? ¿De quién? El cuerpo de Cristo. No porque tomes coca estás atentando contra el cuerpo de Cristo, hermanos. Bueno, si tomas coca en exceso, ¿verdad? Te vas a enfermar. Te vas a enfermar, hermano. Tus riñones van a funcionar, hermanos, menos que de un riñón normal. Y te va a dar diabetes. Te tienes que cuidar. Pero cuando habla de esto, hermanos, templo de Dios, no está hablando de tu cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, hermanos. Este es un atentado terrorista, una vez más trasladándonos al capítulo 1. Es un atentado terrorista contra la iglesia que Cristo edificó. Ahora, notemos, hermanos, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra templo, fíjese bien, en el término griego, hermanos, está muy diferente, ¿verdad? Está muy diferente a otras palabras usadas. Usa la palabra naos. Naos. En el término hebreo, hermanos, es conocida como eikal. En el término hebreo, ya no jaló esta cosa. Es conocida como eikal, a la cual, hermanos, hace referencia simplemente esto al lugar santo y al lugar santísimo. No hace referencia a lo demás. Simplemente al lugar santo y al lugar santísimo, hermanos. Cuando Pablo utiliza el término griego naos, o utilizando la palabra hebrea eikal, a la cual refiere simplemente el santuario, hermanos. El santuario donde Dios simplemente habitaba, hermanos, con el pueblo de Israel. No hablaba del atrio de los gentiles. No hablaba del atrio de las mujeres. No hablaba, hermanos, de donde tenían, hermanos, que los lugares donde estaban los animales. No, está hablando con la palabra naos exclusivamente el lugar santo y el lugar santísimo, a lo cual hace totalmente una referencia no a tu cuerpo, hermano, sino al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ojalá podamos comprender esto. Ojalá podamos entender esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace, hermanos? ¿Mora en quién? Mire, sois. Y luego, cuando siempre habla, acuérdense, hermanos, el apóstol Pablo con la palabra vosotros se refiere a la iglesia, nosotros, la santa iglesia que Cristo compró con su sangre, hermanos. Y todos los creyentes son, ¿quién? Pues el cuerpo de Cristo, hermanos, no tu cuerpo. Entendamos eso, hermanos, por favor. La iglesia, eclesía, hermanos, los llamados fuera de la asamblea. O sea que cuando vas a dañar, no vas a dañar al hermano Nicolás solamente. Cuando vas a hacer un atentado terrorista, no vas a dañar a uno, vas a dañar a todos, hermanos, a todo el cuerpo de Cristo. ¿En donde qué? Dice la escritura. Mira qué bonita, hermanos. Aquí es una columna estilo mezquital, dijo aquel. Ok. Si la hago para arquitecto, hermanos, mire. Un dibujo bonito, ¿verdad? Bueno. Ahí está.
¿Qué estoy tratando de decir con mi dibujo de lujo? Este es el templo. Este es el Aikal. El templo de Salomón. ¿Dónde habitaba nuestro Dios en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Dónde habitaba Él? Dice la Escritura, ¿verdad? Que en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, sí, donde estaba la tapa de la propiciación, donde dos querubines estaban uno de un lado y uno del otro, y donde se rociaba una vez al año la sangre del cordero, hermanos. ¿Ok? Debemos recordar que el lugar santísimo tipifica, hermanos, el cielo, la morada de Dios. El lugar santo, hermanos, en el Antiguo Testamento tipifica, hermanos, es el tipo y la sombra, la sombra y la luz. Tipifica, hermanos, ¿a quién? La iglesia, la asamblea, todos los que somos hijos de Dios hoy en la era cristiana. En el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros, una vez más, vosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El lugar donde ¿quién habita ahí, hermanos? ¿Quién habita ahí? Dice la Escritura en el verso que estamos analizando, el Espíritu, donde mora el Espíritu de Dios. Donde mora el Espíritu de Dios. La iglesia, hermanos, es donde mora el Espíritu de Dios. ¿Cuántos hermanos hemos oído, hermanos? Y fíjese bien, ¿cuántos hermanos han hecho los famosos cultos unidos? ¿Cuántos hermanos han dicho, hermanos, que podemos reunirnos en cualquier parte? No importa, donde estén dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, ahí estaré yo, dice la Escritura, ¿verdad? Y muchos han dicho, bueno, vamos a reunirnos donde sea, hermanos, donde sea, ciertamente. El Espíritu de Dios, hermanos, mora donde está la iglesia. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de donde está el grupo de creyentes, hermano. Muchos hermanos han dicho que aún estando fuera de la iglesia tienen bendición. No es cierto, hermanos, porque fuera de la iglesia no fluye el Espíritu de Dios. Fuera de la iglesia el Espíritu de Dios está inactivo, hermanos, está apagado. ¿No dijo eso Pablo? No apagues al Espíritu, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. No apagues el Espíritu. Entonces, usted y yo, hermanos, sí sabemos que ahora el templo es la iglesia del Señor. Y que en la iglesia mora el Espíritu de Dios. Sí lo sabemos, hermano. Entonces, ¿por qué atentamos contra ella? Ándele, ándele. Fíjese bien, ¿por qué atentamos contra la iglesia? ¿Y de qué forma se puede tentar? Es el santuario donde Dios la iglesia. Vamos a hablar acerca, exactamente, vamos a hablar acerca de la pregunta que nuestro hermano nos hace, ¿verdad? Y de qué manera atentamos contra la iglesia. Acuérdese, ¿qué es un atentado? Inmediatamente yo lo relaciono con un atentado terrorista. El atentado terrorista, hermanos, no se produce de la noche a la mañana. Entra en la maquinación del hombre en la mente y corazón, bajo un grupo de personas, encabezada bajo uno. Siempre, hermanos. Y llega el día en el que se va a ejecutar tal cosa y van a ser lanzadas bombas, carros bombas, van a secuestrar aviones, como el 11 de septiembre allá, hermanos, en las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Todos nos acordamos. Bueno, de la misma manera que los terroristas, hermanos, también muchos hermanos han atentado en contra de la iglesia, hermanos, maquinando ideas en contra del predicador, maquinando ideas, hermanos, en contra de los mismos miembros de la iglesia, hermanos, que porque no me saludas, que porque si aquello, que por si el otro, que porque si el pelo, que por si el otro, maquinando ideas. Otra, se junta un grupo de personas, se hacen grupos, grupitos, y cuando menos se acuerdan, ejecutan, hermanos, la acción. Se llevan los miembros de esa congregación a otra parte. Bueno, pero mire, ¿de qué manera atentamos contra el cuerpo de Cristo? Verso 17. Dice la Escritura, si alguno, ahorita voy a decir qué significa esta. Dice, destruyere. ¿Destruyere qué, hermanos? Destruyer el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una vez más la pregunta que hace nuestro hermano, y muy buena y acertada, hermanos: ¿cómo atentamos contra la iglesia? ¿Cómo la palabra destruir en el griego, hermanos, no significa una aniquilación por lo absoluto? La palabra destruir que usa Pablo precisamente es esta, ¿verdad? Profanar. La palabra que utiliza. Vámonos al Antiguo Testamento, hermanos. ¿De qué manera se profanaba el templo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué manera se podía profanar el templo? El naos. Este es el naos en el griego. ¿De qué manera se profanaba o se corrompía el templo? Cuando ofrecieron fuego extraño. Cuando se ofreció fuego extraño. ¿De qué otra manera? ¿Podían traer marrano? Hubo alguien, ¿verdad?, que sacrificó puercos adentro del templo, hermanos, antes de la destrucción. Se profanó el templo. Lo que hacían los hijos de Elí, se acostaban con las mujeres en las puertas. Fíjese, eso es profanar y corromper el templo de Dios. Bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora en la actualidad, ¿cómo profanamos, cómo corrompemos el templo de Dios, que es la iglesia de su Hijo, hermanos? ¿Cómo lo profanamos? Fíjese, número 1, lo profanamos con el liberalismo, hermanos. Dijo aquel: ¿y qué es eso? Lamentablemente hoy en día muchos hermanos viven bajo esta circunstancia, hermanos, de decir que todo lo que hacemos para Dios es bueno. Todo es bueno, hermanos. Todo es bueno, con tal de que sea para crecer y más crecer. Todo es bueno. Ahora, ¿sí entiende usted, hermano, lo que es el liberalismo? ¿Sí entendemos todo lo que es el liberalismo? Bueno. Hacerlo que a uno le parezca a su propia conveniencia, ¿no? Dice la gente, hermanos, que Pablo dice en la palabra, ¿verdad? No todo me es lícito, mas no todo. Y dicen ellos: bueno, hay libertad. Tenemos libertad de hacer lo que queramos. Hermano, vamos a vender mañana las Biblias. Aquí tengo Biblias y se las voy a vender. Bueno, ya no tengo aquí, ¿verdad?, abajo, pero aquí tengo un libro. Lo vendo, hermano. Hermano, ¿pero por qué? Es que cuesta. La impresión cuesta. Le voy a vender un CD con cantos. Ese es el liberalismo, hermanos. Y el liberalismo te va a llevar, hermanos, a la mano del sectarismo, hermano. El liberalismo te va a llevar a la mano del sectarismo. A tal grado que cuando hagas campañas vas a cobrar por entrar a las campañas. Oh, hermano, pero por todo se gasta. Si no tienes dinero, ¿para qué las haces las actividades? ¿Acaso no necesitamos reunirnos nada más para glorificar a Dios? Hermano, es que vamos a hacer una actividad que cada familia va a pagar 5,000. Gloria a Dios, porque vamos a traer uno desde Cuba que nos enseñe acerca de los matrimonios. Yo no necesito, hermanos, pagar para que me enseñen de los matrimonios, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es gratis. ¿O no es así? Amén, hermano, amén. ¿Cuánto nos cobró Cristo, hermanos, para liberarnos? ¿Nos cobró algo? Y no nos cobró nada, hermanos. Dice un canto: a mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Tú qué es lo que das por mí? No nos pide dinero. ¿Saben lo único que Cristo nos pidió, hermanos? Es obediencia, consagración. Eso es lo que Él pide, nada más. Entonces, la manera en cómo atentamos, profanamos, hermanos, corrompemos la iglesia del Señor, es cuando estemos haciendo liberalismo. El liberalismo nos lleva al sectarismo, y el sectarismo nos lleva al
Dijo aquel, ¿sí sabe qué es el sincretismo? ¿Alguien sabe qué es, hermanos? ¿No? Nadie sabe qué es el sincretismo, válgame Dios. Bueno, qué bueno que no saben, ¿verdad? Para decirles. El sincretismo lo utiliza, hermanos, precisamente el apóstol Juan en las cartas. El sincretismo, hermanos, es una forma de hacer un grupo que te va a llevar del sincretismo al denominacionalismo. Un grupo de pequeñas personas que liderean, ¿como quién? Como la iglesia romana, que tiene sus jerarcas. Y si tú no haces lo que ellos te dicen, cuidado, porque te va peor. No peor, peor, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros podemos atentar contra la iglesia, en pocas palabras, bajo lo doctrinal, bajo la doctrina. Hoy dice la gente, hermanos, que no importa. Dicen los hermanos que no importa la doctrina, con que nos amemos. El amor es mayor y cubre toda la multitud de pecados, y el amor es todo. No es cierto, hermanos. El amor no lo es todo. Aunque la Biblia lo dice, hermanos, que el amor lo es todo, tenemos que entender qué es eso, qué significa. Entonces, ¿el amor es el que nos va a acercar a la salvación? ¿Sí o no? ¿El amor es el que nos va a acercar a la salvación? ¿O el obedecer la doctrina de Cristo, hermanos? La obediencia a la doctrina del Señor. Muchos hermanos han salido, hermanos, y se han torcido desde el año pasado con el hecho de decir que pues vamos a meter una guitarrita, hermano, no importa, ¿verdad? Los grandes exégetas eruditos en griego y hebreo y chichimeca y olmeca y todos esos dicen que no importa, que la palabra psalo significa rasgar y vamos a rasgarle a la guitarra. No, hermanos, qué barbaridad, ¿verdad? Y vamos a hacer actividades supracongregacionales, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer un sinfín de cosas, hermanos. Y en esto, en el liberalismo, hermanos, hay algo en que muchos nos hemos equivocado, y lo hemos hecho. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, hermanos. Muchos, cuando hablamos de economía, hermanos, la VEN necesita llantas. Hermanos, necesitamos dinero para una actividad. La mayoría, como buenos mexicanos, es: yo no tengo. ¿Y luego? Pues vamos a vender comida. ¿Lo hemos hecho, sí o no, hermanos? Yo le pregunto a usted, ¿hicimos bien o hicimos mal? Sinceramente, ¿hicimos bien o hicimos mal? La iglesia es una entidad federativa. Es una entidad, hermanos, donde su trabajo es la beneficencia. ¿Sí o no? Les estoy hablando en inglés, hermanos, o en francés, o en portugués. ¿Sí entendemos? La iglesia es una entidad federativa donde vamos a procrear o crear alimentos. ¿Acaso la iglesia, hermanos, es una entidad economista? ¿Es un banco? Hermano, présteme de la ofrenda. Entonces, cuando se hacen ventas de comida en el nombre de la iglesia, hermano Nicolás, ¿qué le parece? Vamos a rentar un billar en el nombre de la iglesia y vamos a vender boletos. Vamos a vender boletos para el cine, porque la iglesia necesita recursos. Yo le pregunto a usted, ¿es correcto, hermano? ¿Por qué? Vamos a juntar dinero para la iglesia, para los jóvenes, para que los jóvenes se vayan hasta Cancún. La pregunta es, muchos dicen, hermano, no dice nada la Biblia. Sí, la Biblia no dice tampoco nada de himnarios, ni de pizarrones, ni de nada, etcétera. Lo que yo siempre tengo que mentalizarme es, hermanos, mira, los jóvenes, ¿a qué van a ir a Cancún? No, pues van a ir a edificarse. Y si no se edifican aquí en su congregación local, ¿para qué se van a ir tan lejos? Ahora, en segundo lugar, hermanos, la iglesia no es una entidad que va a sacar recursos. ¿Bajo qué, hermanos? Bajo la vendimia. Esto es lo que hace el sectarismo. Entonces, hermano, ¿de dónde van a provenir los recursos?
¿De dónde? Pues no, hermano, pues no. ¿Cómo cree? De mi bolsa, nah. De mi dinero, nah. Allá vendan ustedes chiles, vendan ustedes papitas, vendan. Y lo hicimos. Sí, hermanos, lo hicimos. La iglesia, ¿cuál es su función? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, para cerrar esta parte y pasar a la siguiente. ¿Cuál es la función de la iglesia, hermanos? ¿Llenarse las arcas de dinero para las actividades? ¿Cuál es la función de la iglesia? Contésteme, hermano. Predicar para traer almas. Predicar para traer almas, no para traer dinero, hermanos. La función de la iglesia no es andar haciendo funciones de cine para recaudar dinero. Venimos en el nombre de la iglesia y andamos por favor, hermanos, la iglesia de Cristo, hermanos, no es una entidad que tenga, hermanos, la autoridad o la autorización de parte de Cristo, de parte de su fundador, que es Cristo Jesús como cabeza, para que nosotros, hermanos, andemos haciendo promoción de actividades que no le corresponden a quién, a la iglesia. La iglesia solamente, hermanos, fue levantada, fue construida por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que las almas llegaran a ella. No a través, hermanos, de darles despensas. No a través, hermanos, de darles benevolencia. No a través de ayudas sociales, hermanos. Si vienes a la iglesia, mañana te invito al menudo. ¿Usted cree que no va a venir la gente? Si vas conmigo, el lunes te llevo a comer. Hermano, van a venir muchas gentes. Ahora, fíjese bien, esta es la segunda parte del versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿de qué otra manera destruimos? Bajo la doctrina. Número 2, bajo la división. Es de valientes reconocer el error. Y nos equivocamos, hermanos. Y hay que pedirle perdón a Dios. Es de valientes, hermanos, de decirle a nuestro Padre Celestial: Señor, lo que hemos hecho como iglesia ha estado mal, ha estado equívoco, como una vez lo hicimos en cierto lugar también, andando pidiendo dinero por las calles para llevar, hermanos, el auxilio a la iglesia allá, hermanos, allá en Veracruz. Lo hicimos mal, claro. Le pedimos perdón a Dios también. Aprendemos de los errores. Pero mire, es notorio ver que hoy en la actualidad, hermanos, al divisionista ni se le disciplina. Y el divisionista, hermanos, no tiene temor de Dios. No le importa. Y qué terrible es, hermanos, más vale, la verdad, que reconozcamos nuestros errores. Porque mire lo que dice la Escritura. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice, hermanos? Dios le destruirá a él. Dios le va a destruir A él. Hermanos, acuérdense, la palabra destruir no significa aniquilar. Esta palabra que utiliza Pablo, destruir, es la misma, hermanos, a la anterior. No significa, hermanos, que de antemano vamos a estar nosotros todos mal. Hay muchos hermanos que se han retirado. Hay hermanos que son divisionistas. Hay predicadores que son divisionistas y viven bien económicamente. Están bien. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios lo va a destruir? ¿Cómo es? Porque la palabra destruir, por eso lo quise dejar, no solo significa profanar ni corromper, hermanos. La palabra destruir significa abandonar. Y cuando nosotros estamos por el lado doctrinal, que empezamos a meter instrumentos, estamos abandonando nosotros ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Al Señor. Porque no estamos siguiendo sus pisadas. Y cuando nosotros dividimos al cuerpo de Cristo, fíjese lo que le voy a decir. Nuestro Dios nos da la espalda. Tanto así, hermano. Sí, porque Dios, hermanos, no puede tener relación con una persona que ha profanado, que ha corrompido por lo total y lo absoluto el cuerpo de Cristo. Y qué terrible es, hermanos,
Que cuando nos los encontramos por la calle, ¿cómo estás, hermano? Bendecido por Dios. Ajá. Si Dios ya no es con él. Dios le ha dado la espalda, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del profeta, del rey Saúl? Cuando fue a buscar, hermanos, ¿a quién? A su amigo. Cuando lo trajo del más allá, a Samuel. Y le dijo: Samuel, ayúdame por favor, porque ciertamente Dios no contesta. Lo he buscado allá, lo he buscado aquí, y no lo hallo en ninguna parte. Ayúdanos. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál fue la contestación del profeta Samuel? ¿Nadie ha leído el primero y segundo libro de Samuel? ¿Nadie? ¿No? Bueno. A ver, los hermanos en Facebook. Se me hace que ellos me van a contestar más, ¿no? Hermanos, la contestación que le dio el profeta fue: ¿para eso me trajiste? ¿Para eso me hiciste venir? ¿Para eso me hiciste quitar mi tranquilidad que tengo allá en el seno de...? No lo dijo así, hermanos, pero yo lo estoy parafraseando. Dios ya no está ni estará, porque Dios se ha convertido en tu enemigo, hermanos. Qué terrible, hermanos. Dios se ha convertido en tu enemigo. No dice que tú te has convertido en enemigo de Dios. Dice: Dios se ha convertido en tu enemigo. Así que cuando divides el cuerpo de Cristo, cuando te llevas almas de Cristo, hermanos, a otra parte, que aunque dice, la excusa es: somos la iglesia del Señor. No, porque la dividiste, la mutilaste, la partiste. Mira, dice la Escritura, hermanos, por medio de las cartas de Pedro, más adelante Pedro va a continuar con la analogía, ¿verdad?, en sus cartas, que somos columna. Uno es la puerta, otro es la ventana, otro es el techo, otro es qué sé yo. El cuerpo y el templo son lo mismo. Hacemos una función. Y cuando quitas la columna, hermanos, estás quitándole, estás restándole en lugar de sumar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, al hacer esto. Al tener o tratar de hacer grupitos para llevárnoslos para otro lugar. No importa, hermano. No, pero ya está otra iglesia, vámonos a llevarlos para allá. Todo importa el por qué te los vas a llevar. No, es que en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no hay nada. Por eso me los llevo, hermanos, a mis bautizados. Eso se le llama división. Y tenga mucho cuidado, porque dice que Dios le va a destruir. Dios, hermanos, le va a dar la espalda. Y qué terrible es cuando Dios no es con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora dígalo al revés. ¿Cómo? Al revés derecho. Si Dios no es con nosotros, todo es contra mí, hermano. Qué terrible es esta situación que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, a esos divisionistas que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ciertamente, hermanos, todos y cada uno de nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Son el templo o son parte del templo? Son parte del templo, porque es el que es el templo es Cristo. Y Pablo, Apolos, Cefas, Nico, Sergio, Abel, todos los predicadores, todos los ancianos, somos parte del templo, hermanos. No somos del templo. ¿Sí entiende eso? Somos parte del templo. Somos parte del cuerpo. No somos el ojo o la cabeza. Somos parte del cuerpo, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que meditar en esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios va a destruir? ¿Por qué Dios va a olvidar? Aquí dice la razón. Pablo nos lo dice. Porque el templo es santo, hermanos. Porque el templo es santo. Alguien que busque el libro del profeta Zacarías 2:8, hermanos, por favor. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Y dijo: ¿a que a poco si viene ese libro en la Biblia, hermanos? Claro, Zacarías capítulo 2, versículo 8. Lectura, hermanos, porque el tiempo se agota. Que así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a él las naciones que os despojaron, porque él los toca la línea de su ojo. Ándele, hermanos.
¿Te gusta que le peguen a tu hija? Que llegue un chiquillo bandido, ¿verdad? Y ¡zas! Un cachetadón. Nos gusta, hermanos, que a nuestras hijas, estoy hablando en sentido femenino, que alguien llegue y las maltrate. Hermano Nico, que alguien llegara y le diera una patada a Rubí. ¿Qué harías, bro? ¿Se la qué? ¿Se la regreso? Hermana Beatriz, si alguien llega y le pega a su niña, le da una patada, ¿usted qué haría, hermana? Dale otra para que se le quite. ¿Le diría eso? ¿Qué haría, hermana? ¿Verdad que sí? Hermana Rosy, ¿qué haría? ¿Sí? Me molestaría. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué si no nos molestamos, hermanos? Y cuando atentan contra el cuerpo del Señor no nos molestamos. Ándele. Fíjese lo que dice Zacarías, aquí en el capítulo 2, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, hermanos, como el Padre eterno, como aquel, hermanos, que mima, cuida. Fíjense, hermanos, lo más preciado para nuestro Dios, lo más amable para nuestro Dios, lo más maravilloso para nuestro Dios es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo edificó, y le llama, hermanos, la niña de sus ojos. Fíjense bien, tras la gloria me enviaré a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, hablando en este sentido, ¿verdad? En el momento de cuando estaba el pueblo de Israel cautivo, hermanos. Fíjese, dice nuestro Dios, porque el que les toca, ¿a quién toca? Está tocando a la niña de sus ojos, hermanos. Y esta palabra proverbial utilizada por Zacarías en la mentalidad hebrea, hermanos, la niña de sus ojos es lo más preciado, lo más hermoso, lo más delicado, lo más puro, lo más santo, hermanos. Así que cuidado, porque la iglesia, hermanos, la eclesía es, hermanos, la niña de los ojos ¿de quién? De nuestro Dios. Y así como dijo el hermano Nicolás, nomás le das una patada, yo te voy a dar dos. Ándale. Así nuestro Dios, hermanos, cuidado, porque el que atenta contra el cuerpo del Señor está contra la niña de mis ojos. Y a tal, hermanos, le va a llover. Le va a llover, hermanos. Entonces, hermanos, para meditar y llegar a la conclusión de esta clase, anda tan tranquila la gente, hermanos. Y en el verso 17 al principio dice si alguno. Cuando dice si alguno, hermanos, habla en término general, cristiano y no cristiano, persona del mundo y persona cristiana. Si alguno, hermanos, atenta en contra del cuerpo de Cristo, pero en especial a quienes están dentro del mismo cuerpo, bajo la doctrina, bajo la división, cuidado, hermanos, porque Dios ciertamente nos va, hermanos, a olvidar, nos va a dar la espalda. Y así como en Zacarías lo vimos, hermanos, va a defender a capa y espada. ¿A quién? A la iglesia. Sí, hermanos. Dice la gente del mundo que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo de Cristo jamás será vencido. ¿Por qué? Porque somos bien machos. No, hermanos. Porque Dios es con ella. Dios es con ella. Y a sus enemigos, nuestro Dios, hermanos, los aplasta. Pero mire esos hermanos predicadores, ¿verdad?, que han dividido el cuerpo de Cristo. Conozco muchos, dijo aquel, andan, hermanos, por las calles como si nada, predicando aquí, predicando allá, yendo más allá, y esto y lo otro, y nada, y les dice nada. Qué bueno que nadie les diga nada, pero mire lo que dice la Biblia, hermanos, Dios ya no es con ellos. No, hermano, pero ya pidió perdón. Necesitamos aprender qué es el perdón, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Y andan de aquí para allá, de allá para acá. Aquellos que doctrinalmente, hermanos, han entrado a la iglesia con el liberalismo, con el socialismo, hermanos, ser bien sociales, ¿verdad? Vamos a hacer unos 15 años para Cristo. Y ahí, hermanos, en los 15 años de la niña, están cantando, ¿verdad?
Dios bendiga las almas unidas. Oye, pero son 15 años. No importa, tú cántale, ¿verdad? Pecador, ven. ¿Por qué mezclar lo religioso con lo social? Es malo lo social. Es donde no entendemos, hermanos, el socialismo. No entendemos que tenemos que dividir, hermanos, entre lo religioso y lo social. Pablo dijo ciertamente, ¿verdad? No todo me es lícito. No todo me es prohibido. Mas no todo me conviene, hermanos. ¿Cumples años? Bueno, ¿vas a hacer una fiesta? Lo único que la Biblia dice, das gracias en todo. Dale gracias a Dios. Pero ahí en la casa pones hasta la bocina y pones los himnos a todo volumen. Espérate, pues ¿qué tienes? Hermanos, yo soy cristiano de aldeveras. Hay que dividir, hermanos, entre lo social y lo religioso. Entonces en lo social me puedo echar un... No, Señor, dijo Pablo, no todo me conviene. Y muchas veces se ha preguntado a la gente, hermanos, ¿y qué puedo hacer en una boda? ¿Qué puedo hacer? No, vamos a cantarnos alabanzas. Las alabanzas no son para los novios, hermanos. Las alabanzas no son para los novios. Las alabanzas son ¿para quién? Para Dios. Otra vez, dad gracias en todo. Bueno, uno se casa una vez en la vida. Bueno, al menos en México, en Estados Unidos se casan 5 veces, ¿verdad? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Porque esa persona se unió en matrimonio con la otra. Dale gracias a Dios, como en algunos lugares del sur lo hacen, hermanos, por la cosecha, por los primeros frutos, por la lluvia. Sí, pero otra vez dividir entre lo social y lo religioso, hermanos. Ojalá podamos entender esto, hermanos, que la iglesia no tiene que ser una iglesia liberalista, ni tampoco una iglesia dogmática, hermanos, ni una iglesia abierta a todas las corrientes. Tiene que ser una iglesia según el modelo, hermanos, según la palabra de nuestro Dios. Porque cuando comenzamos con esto, viene el sectarismo, luego el sincretismo, y de ahí vienen todos los sismos, hermanos. Y cuando vienen los sismos, ¿qué hacen los sismos? Sacuden y tumban todo, hermanos. Así que cuidado tengamos, hermanos, por esto. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos, qué hacer en esta noche? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Están seguros? Ahora yo les pregunto a ustedes. Pregunten, hermanos. Están allá como con la señora aquella, no preguntaban nada. Y luego nomás se fue y... No, es que bueno, pues hubieras preguntado, ¿eh? ¿Preguntas, comentarios? Pues es una gran advertencia para todo hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene una gran responsabilidad a no atentar contra el cuerpo de Cristo. Exactamente, ¿verdad? 2 maneras en cómo podemos atentar contra el cuerpo de Cristo: bajo lo doctrinal o bajo la división. Y en lo doctrinal entra, hermanos, no me quise profundizar mucho en esto porque luego nos vamos a llevar mucho tiempo. En lo doctrinal entra también, hermanos, el dejarnos de congregar. ¿O acaso el congregarnos no es doctrina? Pues sí, hermano, de eso que dijo de socialismo, no sé cómo dijo ahorita. Por decir, como el día que cumplió años mi hermana Carmen y que fuimos y que usted predicó y que hubo convivio. Ándele. ¿Qué fue? Bueno, en el sentido de dar gracias, simplemente, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando hablamos de socialismo, hermana, es salir a las calles y decirle: te invito a mi cumpleaños, les invito a todos a mi cumpleaños, pero mi cumpleaños es gracias a Cristo y en el nombre de Cristo, y la iglesia me va a festejar mi cumpleaños. Festéjate el cumpleaños si quieres, porque hay Biblia para decir, ¿verdad?, que es correcto que podamos nosotros festejarnos nuestros días en los que nacimos, ¿verdad? Más que nada no meter el nombre de la iglesia, como diciendo cumple año en la hermana Lidia y la iglesia de Cristo lo va a festejar, ¿verdad? Eso sería el socialismo, ¿no? La iglesia de Cristo le va a festejar. No, se va a festejar ella. Nosotros como iglesia no vamos a festejar a nadie, ella o yo. El 19 de agosto de este año yo me voy a festejar, no la iglesia, hermano. El 19 de agosto yo los puedo invitar a mí. Es decir, usted se va a festejar y puede invitar a la iglesia, ¿o qué? Claro que sí, hermana.
Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo que deberíamos de haber hecho nada más es dar gracias a Dios. Nada más. ¿Cómo? Orando. Orando, hermanos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Dar gracias a todo. Bueno, gracias, Padre, por un año más de vida y se acabó. Y de ahí viene, ¿verdad? ¿Qué? La comida, platicar. No se va a predicar ahí, no se va a cantar como lo han hecho, como le digo, cuando le lo agarró el hermana Carmen. Yo no me acuerdo. Que ese día, bueno, no me acuerdo. Pero ese día tocaba reunión de hogar y ya lo agarró. Ese día era reunión de hogar, pero ese día creo que él cumplía años. Pero ella nada más dio gracias a Dios porque cumplió años. Pero en el día sí no era por su cumpleaños, era reunión de hogar ese día. Bueno, ahí tendremos que explicar bien realmente eso, hermano. El socialismo, el liberalismo. ¿Para qué? Para no poder, no mezclar las cosas de nuestro Dios con las cosas sociales. Dios nos ha dado la libertad, en este caso, hermanos, de reunirnos a nuestro hogar, pero bien lo decía nuestro hermano Nicolás, no va a extender usted una invitación impresa donde diga, la Iglesia de Cristo te invita al fútbol en el Soccer 7. Más bien las invitaciones que vamos a repartir es, la Iglesia de Cristo te invita ¿a qué? A escuchar la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Cristo te va a invitar a comer. Ah, sabroso. No, te va a invitar a escudriñar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, sí, probablemente hemos caído en el error de entremezclar lo social y lo religioso. Bueno, te invito a mi cumpleaños, hermano. Antes de comer vamos a darle gracias a Dios, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, por la vida que me diste, por la salud. Vamos a comer y ya, se acabó, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerden, los cantos son para Dios. Ahora los cantos se están haciendo para el hombre. Sí, como por ahí hay un canto, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, te voy a extrañar. Y usted dice, te esperaré, que Dios te cuide. Y usted dice, ¿el canto, esa letra es para Dios o para nosotros? Fíjese, ¿el canto es para Dios o para nosotros? La mayoría de los himnos que tenemos... Se haga para edificación de la iglesia, dice. Sí. Ahora, si te vas a reunir, reúnete como iglesia. Es que no entendemos a veces el concepto de reunirnos como iglesia, hermano. Ese es lo malo, ¿verdad? Porque hay hasta lugares, dijo aquel sin balconear a nadie, que después de la reunión de hogar, hermanos, como ya se oró, ya oramos, hermano. Sí, ya. Se piensa que ya se cerró, hermanos, el ciclo de la asamblea. Y sacan la guitarra y vamos a cantar una cancioncita, hermano. ¿Cómo ve? Pues dijo el gringo, what happened to you, ¿verdad? O sea, después de la reunión, sacas la guitarra, además ya con la oración, ya se acabó. Hermano, tienes que dividir otra vez entre lo social y entre lo religioso. Entre lo social y entre lo religioso. Tenemos que hacer esa división. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo, hermanos. ¿Cuándo qué? Cuando fue a las bodas de ¿dónde? De Caná. ¿Estaba en lo social o en lo religioso? Y María le dice, oye, ya no hay. Estaba en lo social, hermanos. Se fue a regocijar. ¿Por qué? Porque alguien se había casado. Pero nunca dice la escritura que ahí estaban todos entonando los salmos. ¿O sí? Porque los salmos eran exclusivos para cantarse en las sinagogas. ¿Y dónde más? Y en el templo. Hay que hacer la diferencia entre lo social. Las reuniones de hogar, hermanos, son reuniones como ¿qué? Como iglesia. Porque cantamos, oramos a nuestro Dios. Entonces, cuando usted diga, hermano, voy a dar una acción de gracias por mi cumpleaños, lo único que tenemos que hacer es orar a nuestro Dios. Y hasta ahí. Se acabó. Después la convivencia, la comida y lo demás, ¿verdad? Los regalos, tanto, hermano. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, dejo el lugar a nuestro hermano para que nos despida, por favor, hermano. Y si tienen más dudas, vamos a continuar con este tema que tiene mucho de qué hablar y muy profundo, hermanos, ¿verdad? Acerca de esto, para no
errar más. Que Dios les bendiga. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz.